Hola, sí, buenos días. Dios sea bendiciendo sus vidas. Siempre es hermoso mirarles desde este lugar. Dios sea en cada uno de ustedes. Vamos a orar. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por estar con nosotros hoy. Gracias, Padre, porque nos has traído a tu casa de oración para tener ese tiempo de comunión, ese tiempo de cercanía. Sabemos, Padre, que todos los días estás con nosotros, pero el primer día de la semana es un día muy especial, donde nos reunimos para conmemorar ese sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros. Gracias, Padre, por tu iglesia. Sé que, Padre, en esta semana ha habido diversas causas, motivos, pero tú, Padre, has estado con cada uno, fortaleciendo, sosteniendo, levantando, y has traído a tu casa de oración para que podamos aprender, disfrutar y fortalecer nuestra fe. Gracias te damos, Padre, por tu presencia en esta mañana. Sea hablándonos para que podamos día a día caminar como esos dignos hijos tuyos. Tu bendición sea con nosotros y en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, vamos a hablar las palabras de un cristiano. Creo que está un poquito alto, Edwin, de bajar un numerito el volumen. Porque si grito van a asustarse, así que está muy alto. Sí, 1, 2, ahí está bien. Creo que ahí estamos bien. Bien, hermanos, las palabras de un cristiano o las palabras de un verdadero cristiano tienen que ser diferentes. Creo que si los cristianos, nosotros, pusiéramos un poquito más de atención en nuestras palabras o cuando nosotros hablamos, la iglesia, la familia, el que está a nuestro lado, se ahorrarían o nos ahorraríamos de muchos problemas. En realidad. Y ahí viene el tema de esta mañana. Efesios capítulo 4, verso 29. Abramos la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana? ¿Qué es lo que el Señor quiere? En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 29, dice así la palabra del Señor: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Miren, y aquí viene el tema, las palabras de un verdadero cristiano. ¿Cómo son nuestras palabras? A veces nosotros venimos a la casa de oración y aquí nosotros hablamos bien bonito, ¿verdad? Tratamos a la esposa bonito. Tratamos al esposo bonito. Tratamos a los hijos bien bonito, ¿verdad? Mijito, ven, siéntate por acá. A la esposa, ¿verdad? Hasta le agarramos de la mano para entrar juntitos. El esposo, ¿verdad? Ella se cuelga del brazo del esposo. Pero ¿cómo es nuestro hablar cuando no estamos
en la casa de Dios. ¿Cómo es? Y ahí es donde la Escritura nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahora, si miramos en otras Biblias, en otras traducciones dice, no digan malas palabras. Eso dice, Dios habla hoy. Por ejemplo, la NBI dice, eviten conversaciones obscenas. La Biblia de las Américas dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Y la Reina Valera dice, ninguna palabra corrompida. Entonces las diferentes traducciones nos dicen lo mismo, solo que en otro lenguaje. ¿Cómo debe ser mi palabra? ¿Cómo debe ser mi forma de expresarme? Y es por eso que digo, si nosotros pusiéramos atención a nuestras palabras, nos evitaríamos de muchos problemas. Nos evitaríamos. Entonces, hermanos, las palabras que salen de nuestra boca tienen que ser meditadas, pensadas, tienen que ser analizadas, porque una vez que sale de nuestra boca y llega al oído de otra persona, si no ha sido razonada, vamos a causar un problema, un dolor de cabeza, una discusión, vamos a encender algo, ¿verdad? Que va a no ser tan fácil solucionar. Entonces, las palabras tienen que ser meditadas antes de ser expuestas, antes de ser habladas, porque luego no vamos a poder borrar lo que hemos dicho. No vamos a poder borrar. ¿Vas a ser justificado por tu palabra o vas a ser condenado por tu palabra? Entonces hay que pensar. Hay que pensar, hermanos. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos nosotros? El esposo ya sabe, la esposa ya sabe, los hijos ya saben cómo es el hablar del papá, de la mamá, de los hermanos. Ellos ya conocen. En nuestro hablar, en nuestra forma de hablar, vamos a mostrar nuestra naturaleza, cómo somos nosotros. En nuestra forma de hablar, hermanos, mostramos la personalidad. ¿Qué tipo de personalidad tenemos nosotros? Y nuestra forma de hablar también va a mostrar lo que creemos, lo que somos. La fe. Y eso es lo que viene hablando en el libro de Efesios, cuando está diciendo el apóstol Pablo, desde el verso 17 en el contexto, ustedes son nuevas personas. Las nuevas personas tienen que caminar de esta manera, y en el verso 29 entra a las palabras de un cristiano. ¿Cómo tiene que hablar un cristiano? En el Efesios capítulo 4, verso 1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Yo puse hablen o habléis como es digno de vuestra o de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. La Escritura dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Solo yo cambié el andéis por habléis. ¿Cuándo habléis? ¿Hablamos como esos cristianos? ¿Cómo es el hablar de un cristiano? Y vamos a preguntarnos. Pero dice, ustedes han sido llamados, usted ha sido llamado para andar de acuerdo a la vocación, de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Somos llamados para ser personas diferentes.
en palabra, en conducta, en fe. Tiene que haber una diferencia en nuestra vida. Entonces, hermanos, volviendo al Efesios 4, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cuando habla de ninguna, está diciendo nada. Ninguna significa no existe. No existe. Palabras corrompidas, palabras vanas, palabras ociosas en nuestros labios. Dice ninguna, ninguna significa no hay, no existe. Palabra logos, ¿verdad? Viene del griego logos. Ninguna palabra salga de vuestra boca que sea dañina para los demás. Cuando habla de corrompida en la Reina Valera, ¿qué es corrupción? ¿Qué es corrupto? La Reina Valera usa un lenguaje un poco más fuerte, ¿verdad? Dios habla hoy, dice, no digan malas palabras. Bueno, malas palabras. Sabemos que son malas palabras. Pero la Reina Valera usa la palabra corrompida. ¿Qué es corrompido? O corrupto. Cuando habla la palabra corrupto viene de algo podrido. Corrupción es algo que está dañado, algo que no huele bien, algo putrefacto. Cuando habla de palabra corrompida. Imagínense un animal muerto a la puerta de su casa, que ya tiene ahí unas 2 semanas. ¿Cómo está eso? Eso está corrupto, corrompido, huele mal, no está bien. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo que ninguna palabra de esa magnitud debe salir de nuestra boca. Cuando escuchamos en la calle, hermanos, a las personas hablar, realmente me duele el oído, no sé a ustedes. Palabras corrompidas. Pero dice el apóstol que el cristiano no tiene esa palabra en su vocabulario. El cristiano no habla de eso. Entonces, cuando habla de corrompido, viene de corrupto. Algo podrido, dañado, putrefacto. Algo sin valor, nauseabundo. Vegetales, animales o personas que ya se han corrompido, se ha dañado con el pasar del tiempo. Eso habla de corrupto. ¿A alguien se le ha escapado una palabra corrupta de sus labios? ¿En qué momento muchas veces escapa alguna palabra a nosotros? ¿A alguien se le escapa? Todavía el viejo hombre, ¿no es cierto? Todavía hay algo en nosotros que en cierto momento, un momento de la ira, un momento de un dolor, te saca la palabra no sé de dónde. Alguien decía, si se machuca con un martillo en el clavo al dedo, ¡pah!, le dio en la mano, ¿qué va a salir? ¿Qué va a salir? Me pregunto yo. ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que ha salido? ¿Qué es lo que hemos oído? Salir de la boca de las personas. ¿Qué sale, hermanos? Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, que en el vocabulario de un cristiano no existe. No hay palabras corruptas, palabras malas. No existe, hermanos. Entonces está diciéndonos la Escritura
que tenemos que nosotros tener cuidado cuando habla de corrupto. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y eso nos dice el apóstol. Pero, ¿qué tipo de palabras serían corrupción? Cuando nos dice a nosotros que no salga. Dicho que a lo mejor no nos sentamos para estar hablando palabras por ahí de esa magnitud. Pero sí tenemos que tener cuidado, dice, en toda conversación profana. ¿Cómo es nuestra conversación? ¿Se sienta usted a conversar con alguien? Y en esa conversación a veces hablamos muy ligero, hablamos muy rápido. Y la conversación profana es ¿qué? Sobre conocer de Dios y saber de Dios, y a veces nos burlamos de las cosas de Dios. Eso es profanar. A veces nos burlamos de Dios y hacemos chistes con Dios o de Dios, y esas cosas no deben ser así. Hay cosas en las cuales usted sí puede hacer chistes, pero no con las cosas sagradas como son las cosas de Dios. Entonces, eso cae en palabras corrompidas, palabras vanas, conversación profana. Cuando dice la Escritura ninguna palabra corrompida salga, dice también toda conversación que inmunda lascivia. Palabras o conversaciones que inundan lascivia. ¿Y qué es eso? Cuando habla de lascivia, hermanos, habla de obscenas, lascivias. Hablar de la sexualidad, hablar de un hombre, hablar de una mujer, ¿no? Palabras. Se escucha, hermanos. Hombres hablando de mujeres, ¿verdad? En la parte sexual, palabras lasciviosas. Hombres al ver a una mujer, hablan palabras lasciviosas. Dice que nosotros, los cristianos, ya no tenemos esa mente, ya no tenemos esa forma de hablar en el sentido de lascivia, de encender, de obscenidades, hablando del sexo opuesto. Y a veces, hermanos, se escucha esas cosas dentro de la iglesia. Jóvenes, adultos, hablando de esa manera. También habla de corrupción o palabras corrompidas cuando se reúnen para hablar mal de otros. No solamente es hablar en el sentido de lascivia en la sexualidad, ¿verdad? En lo mal dañino de la sexualidad, que algo que es bueno y puro que Dios ha creado, pero también cuando se sientan a conversar y a hablar mal de otras personas. También se refiere a eso. ¿Ha escuchado hablar a sus hermanos, de sus hermanos, mal? ¿Sí ha habido? El hermano ha sido así, o el hermano es así. El hermano es mentiroso, es orgulloso, el hermano es vanidoso, el hermano vino mal vestido, el hermano vino con esa ropa no sé qué, y empiezan a hablar los hermanos. Aún esa forma de hablar dice que entra en palabras corrompidas, porque es calumniar, hablar mal de otras personas. No solamente entre hermanos. ¿Qué no soy en el barrio? Vaya a la tienda nada más y verá lo que le va a enterarse. La señora de la tienda sabe muchas cosas de las personas del barrio. Y estamos atentos a ver qué es lo que está diciendo de los vecinos. Eso es, ¿verdad? Parar el oído a algo que no conviene. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca.
Porque los hijos de Dios, nosotros, no tenemos ese tipo de vocabulario. No podemos hablar. Y a veces por ahí del coraje se le salen palabras. No voy a repetir lo que he oído, lo que se oye. Padres a los hijos, esposa al esposo, el esposo a la esposa. Palabras corrompidas, dañinas. Y después estamos rogando y perdóname, perdóname. Porque ya lo embarramos, ya lo dañamos y después estamos rogando, perdóname por lo que te dije. No quería decirlo, pero ya dijiste pues. Hermanos, entonces hay que cuidar, porque dice el cristiano, el Hijo de Dios, no va a hablar palabras como esas. Viejo tal, vieja tal, viejo no sé cuánto. No. Dejemos eso, hermanos, porque en nuestro vocabulario no hay eso. Veamos qué nos dice Salmo 15, 1 al 3. Salmos, capítulo 15, uno al 3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Mire lo que dice la Escritura. Los hijos de Dios no tienen ese vocabulario, no tienen esas palabras. Salmos 15, 1 al 3 está diciendo. Ok, hermano, gracias. Para regresar al Salmo, vamos a ver lo que dice el hermano. Romanos capítulo, Romanos 7, 17 al 23. 7, 17 al 23. Gracias, hermano Vicente. ¿Qué nos dice la Escritura? 7, 17 al 23. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo la otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El contexto o el texto nos dice, ¿qué hace hablar eso a nosotros? El pecado, el hombre malo, el hombre viejo que existe, ese hace que nosotros hablemos. El pecado que mora en mí, dice el apóstol Pablo, me hace hacer lo que no quiero hacer. El pecado, el hombre, lo mal que hay en mí, no quiero hablar. Es verdad, no queremos hablar. No queremos hacer daño con nuestra palabra a nadie, y menos a las personas que están cerca de nosotros. Pero sin embargo, en el momento de un coraje, de un enojo, o a veces no controlamos y
nos destapamos con la persona que está a nuestro lado. Y es por eso, porque está el mal en nosotros. Pero el apóstol Pablo está diciéndonos, volviendo acá, no debe haber. El viejo hombre debe ir cada día más enterrado. Pero a veces el viejo hombre quiere seguir reluciente. Y estábamos en Salmos, cuando el Señor dice que, en el libro de Salmos, pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y entre los que van a estar ahí, dice el que habla verdad en su corazón. ¿Quién va a estar en el monte santo? ¿Quién va a llegar a Dios? ¿Quién va a estar en su presencia? Está diciendo el que es de un corazón verdadero, un corazón de verdad, el que habla verdad, el que no daña. El 3 dice, el que no calumnia con su lengua. ¿Quién va a entrar al monte santo? O sea, ¿quién va a entrar al cielo? ¿Quién va a estar con Dios? El que habla verdad, el que no calumnia con su lengua. ¿Cuántas veces hemos calumniado a alguien? ¿Ha calumniado? ¿Hemos calumniado? Yo creo que sí. De alguna manera hemos calumniado con nuestra lengua a alguien, a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a nuestra familia, a alguien de la iglesia, pero hemos calumniado, hemos hablado mal con esta lengua. Y el apóstol está diciendo, ninguna palabra corrompida que salga de nuestra boca. Entonces, ¿quién va a estar en el monte santo? El que habla verdad, el que no calumnia, ni hace mal al prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Mire, ellos van a tener acceso a la presencia de Dios. Entonces, los hijos de Dios no tenemos un vocabulario corrupto. No tenemos un vocabulario, no debemos tener ese tipo de vocabularios que hablan ajos, cebollas, no sé cuántas cosas, ¿verdad? Que a veces se sale y oímos nosotros. Y decimos, fue sin querer queriendo. Pero lo quisimos. Enojados tal vez, pero lo dijimos. No está diciendo la palabra de Dios que ustedes no tienen que conversar, no tienen que sentarse a reír, no está diciendo que eso está malo. No está diciendo, no está hablando de que los cristianos nunca se ríen y son unos aburridos. No está diciendo eso. Pero a veces entre cristianos se reúnen y empezamos a hablar chistes, contar chistes contra el sexo opuesto, contar chistes que llevan a la obscenidad, contar chistes o hablar chistes, comparar algo con algo, pero que lleva a la lascivia, que lleva a lo obsceno. No es malo sentarse y reírnos de algún chiste. Hay buenos chistes, pero también debemos cuidarnos de chistes que pueden llevar a la indecencia, bromas indecentes, bromas que llevan a denigrar o insultar a alguna persona. No, es bueno. Y nosotros nos hemos reído. Andamos en grupo, algunos que nos vamos, nos reímos, disfrutamos del tiempo. Y no es que estamos haciendo chistes que salen del tono, del vocabulario de un cristiano. Pero a veces nos gusta sentar ahí en el vecino, en el barrio, nos metemos ahí para escuchar esos chistes que el que no conoce a Dios, no es que hace chistes bonitos, siempre son chistes o bromas que llevan a lo obsceno. Y nosotros, ja, 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 al oír lo que cuenta. No sean
partícipes de lo que dicen y hablan contra sus vecinos, contra sus conocidos. Eso dice el libro de Salmos. Entonces el cristiano debe marcar la diferencia. Efesios capítulo 4, verso 21. Efesios capítulo 4, volvamos a Efesios. Dice la Escritura de la siguiente manera. 4:31. Nuevamente el apóstol dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Mire lo que está diciendo el apóstol. Las palabras corrompidas son expresiones que salen de un corazón lleno de amargura. Miren, o sea, ¿de dónde salen y por qué salen? Porque están en el corazón. Si usted tiene rencor contra su hermano, ¿qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¿Qué palabras va a salir si usted tiene rencor contra su hermano? No creo que le va a salir palabras de bendición. Va a salir pensamientos, ideas, expresiones de que ojalá que le pise un carro. Por lo mínimo, ¿no? Que Dios le castigue porque es así. Que Dios le dé duro porque es así. Eso sale cuando hay amargura del corazón. Y ahí debemos preguntarnos, ¿qué hay en mi corazón? ¿O cómo está mi corazón? Cuando hay amargura del corazón, sale maltrato verbal, ¿verdad? Porque hay maltrato verbal, hay maltrato físico. Y el maltrato verbal ya lo saben qué es el maltrato, ¿no? Insultos, buscar la forma de lastimar con nuestras palabras para que le duela, para que aprenda, para que corrija. O porque es así, porque es asado. El maltrato verbal. Maltratamos a las personas. ¿Pero por qué? El apóstol Pablo está diciendo porque hay amargura en el corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirar cómo estoy. Y si hay algo de amargura en mi corazón, pedir a Dios que me ayude a quitar eso, que me ayude a perdonar al hermano que me hizo amargar la vida, o a la persona que le amargó la vida. Quitar eso de nuestro corazón y reemplazarlo por el amor, la paciencia, la paz. Porque el apóstol Pablo dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. ¿Quién no ha gritado? Yo creo que todos hemos gritado. Pero está diciendo la Escritura que nosotros no debemos hablar así. Tenemos que controlar nuestra palabra. Y el 24b dice que sea buena para la necesaria edificación, ¿no? Eso es hermoso en el 29, sino que sea la buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es bueno? ¿Qué es agradable? Algo agradable es algo que me gusta al oído, quisiera volver a oír, quisiera volverlo a escuchar. Es como cuando usted le dice a la esposa, te amo, ¿no? Usted le dice, te amo, pero ella como que no escuchó bien, como dijiste. ¿Por qué? Sí, la escuchó bien, pero ¿qué es lo que está diciendo? Que le gusta oír, que quiere oír nuevamente, que le dice que le ama. ¿Y qué decimos nosotros? Ya te dije.
Ella está diciendo, quiero oír. Y nosotros no queremos volver a decir que el hombre es medio orgulloso, ¿no es cierto? No queremos, pero es algo agradable, algo bonito que le diga, que su oído se siente satisfecho al oír. Entonces, algo bueno es algo agradable, gusto al oído. Es como cuando usted va a comer algo que le gusta, vaya a Pizza Hut. Qué rico, ¿verdad? Va al Pizza Hut, se sienta ahí a comer y quiere otro pedazo y otro. ¿Por qué? Porque es agradable, sabroso para nuestro paladar. Es lo mismo para nuestro oído. Palabras de amor, palabras de chocolates, ¿verdad? Palabras de flores, adornado al oído, es gusto oír. Entonces el apóstol le está diciendo algo agradable, algo bueno, algo que me gustaría seguir oyendo. Entonces, sino que sea buena para la necesaria edificación. Palabras saludables, palabras buenas, hermanos, dicen, fortalece la amistad, fortalece la fe, fortalece el amor, fortalece, hermanos, la esperanza entre los cristianos. Entonces, en vez de tener un vocabulario contrario a la voluntad de Dios, dice, tengan en su corazón, en su mente, palabras para dar esperanza. Palabras que motiven a la persona. Por ejemplo, elogios sinceros. Elogios sinceros. ¿Qué es eso? Felicitar a alguien. Le felicito, hermano. Excelente. Sigue adelante. Sigue adelante. Felicítele por algo. Dígale a la esposa, estaba sabrosa la comida, amor, hoy. ¿No? ¿Es elogio o no? Claro. Estamos agradeciendo y estamos diciendo que estaba sabroso. Pero a veces no decimos eso. Solo comemos y gracias y nos fuimos. ¿Y dónde está el elogio? Gracias por cocinar. Gracias. Estaba sabroso. Hoy has puesto pizquitas de amor en la sopa. Elogios. Felicitar por la buena labor que hizo, por el trabajo que hizo. Pero eso es bueno, dice. Pero nosotros a veces no hacemos nada de esas cosas, hermanos. Proverbios capítulo 15, verso 23. Mire lo que dice nuevamente. Proverbios 15, 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Miren, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Entonces, demos esa felicitación en el momento oportuno, en el tiempo propicio. No le diga, mija, gracias, estaba rica la comida de ayer, cuando ya ha pasado un día. No. ¿Cuándo es el momento de decir, está sabroso, gracias, mi amor, por haber cocinado? En ese momento. En ese momento. Por eso él está diciendo el libro de Proverbios, en el tiempo, ahí, en ese momento. Elogien, feliciten a los hermanos. Feliciten a los hermanos, la iglesia, a los que han ayudado, a los que han apoyado. Feliciten. Eso es elogio. El hermano que ha estado todo el mes aquí limpiando, sacando basura de aquí, cuando usted le dice, gracias hermano, que Dios te bendiga, que te dé más fuerza, estaba limpio el local en este mes. ¿Cómo se va a sentir el hermano? Contento, ¿verdad? Y va a querer hacer el otro mes más. Pero nadie le dice nada. Nadie toma en cuenta su trabajo.
aunque lo haga con todo el cariño, con todo el amor, pero se va a dar cuenta que como que ni hizo la labor. Entonces, cualquier área que sea, tenemos que aprender a dar elogios sinceros como hermanos, a felicitar. Palabras buenas también son consuelo y ánimo. ¿Quién necesita ser consolado? ¿Cuántos necesitan consuelo? No hay nadie. O sea, todos estamos bien. Yo necesito que me animen también. Necesito ser animado. Rosita que me anima todos los días. Pero necesitamos ser animados. Necesitamos ser consolados. Cuente. Consuele a su amigo. Hable con su amigo. Fortalezca. Dele ánimo a ese hermano. ¿Para qué? Para que nuevamente disfrute. Vea con esperanza el caminar en el Señor. Que se dé cuenta que tiene hermanos en la iglesia. Que hay familias cristianas que están orando y rogando y animando. Pero a veces no vemos a nadie. Consuele, anime, levante el ánimo. Esas son palabras agradables, como dice el apóstol, sino que sea buena para la necesaria edificación. Entonces, si va algún desanimado, acuda, edifique, fortalezca. Cuando habla de palabra buena, también son buenos consejos. Buenos consejos. Necesita corrección, necesita dirección. Vaya un hermano, vaya al líder de la iglesia, vaya a los líderes de la iglesia, vaya un hermano que conozca, que le pueda ayudar. Diga, hermano, ayúdeme, necesito un consejo. Necesito que me direccione. Mire, no sé qué hacer. Tengo este negocio, si hago o no hago. ¿Qué me dice usted? Ayúdeme con alguna palabra, algo que me hagan. Esas cosas son buenas. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que sea buena para la necesaria edificación. Porque las palabras buenas y saludables fortalecen amistad, fe, esperanza de cada uno de nosotros. Entonces pensemos en esas cosas, hermanos, llenas de gracia al oyente. Llenas de gracia. Es necesario que se levanten hombres y mujeres en la iglesia que tengan en sus labios la palabra de Dios. Todos nosotros. Dios quiere hombres y mujeres que tengan en su labio palabra de Dios. No palabras corrompidas, palabras malas, pensamientos malos, no. Dice palabras buenas que sean necesarias para la edificación. Ese tipo de personas, hombres y mujeres, necesita Dios para levantar a los demás, para ayudar a los demás. Pero a veces, hermanos, no actuamos de esa manera. Nuestros labios, en vez de hablar bendición, en vez de hablar amor, en vez de hablar bondad, misericordia, nuestros labios maldicen, lastiman, dañan, hasta matan a las personas. Y el apóstol Pablo dice, tengan cuidado. Ninguna palabra de esa debe salir de nuestros labios. Palabra buena es decir, palabra de Dios para edificar. Palabra de Dios para que tengan gusto al oír. Palabras de Dios que nuestro oído se satisfaga al oír las cosas de Dios. Entonces, eso es lo que nos anima, hermanos, porque las palabras buenas contribuyen para nuestro crecimiento espiritual. Contribuyen. Y cuando nosotros vivimos, disfrutamos de Dios, vamos a estar llenándonos de esa gracia en nuestra vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea necesaria, sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, meditemos aquí
Dios nos invita y la invitación es: quitemos de nuestro corazón toda amargura, rencor, enojo, gritería, y pongamos amor, ánimo, fortaleza para ayudar a nuestros hermanos. Que ese tipo de palabra salga de nuestros corazones. En este tiempo difícil, de mucha influencia mundana, la iglesia, los cristianos, los jóvenes, tenemos que caminar como esos hijos de Dios, controlando nuestros labios, pensando antes de hablar, meditando antes de hablar, para que de nuestros labios no salga ninguna palabra ociosa o corrompida, como dice el apóstol Pablo. Entonces la invitación es: meditemos y controlemos nuestros labios, y que de nuestros labios siempre salga amor, gracia y bendición de parte de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por estar con nosotros. Ayúdanos, Señor, día a día a controlar a este hombre viejo, que todavía, Señor, quiere tener control de nuestra vida. El mal que hay en nosotros todavía quiere hablar, actuar en contra de tu voluntad. Padre, gracias por tu palabra. Gracias a ese gran apóstol que nos ha enseñado a que tenemos que hablar palabras buenas, palabras de edificación, palabras de esperanza, palabras para fortalecer vidas. Ese santo evangelio tuyo, Padre, tiene que ser hablado por estos labios y por los labios de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a cada uno a controlar nuestros labios, quitando de nuestro corazón todo lo que haga daño, quitando, Padre, de nuestros corazones y mentes aquellas palabras ociosas, y podamos hablar siempre en amor tuyo. Tu santo evangelio, Señor, nos guíe, nos enseñe, para que podamos caminar como esos dignos hijos tuyos. Gracias te damos, Padre, en tu Hijo Jesucristo oramos siempre. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos.